Buenas noches con todos. Bienvenidos a este ciclo de ponencias virtuales. Es la primera jornada de fisiología en conjunto con SOSEM UE y SOSIEN UPC. El día de hoy iniciamos con el tema de fisiología suprarrenal a cargo de Diego Barrantes Galván, estudiante de octavo semestre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC de Lima, Perú, miembro de SOSIEN UPC. Y bueno, los dejo con Diego para que puedan ver la presentación que ha preparado para ustedes. Adelante, Diego. Bueno, en primer lugar, muchas gracias César y muy buenas tardes y muy buenas noches a todos para los que nos están viendo desde Perú y desde Chile. Y bueno, en verdad desde cualquier parte de Latinoamérica o cualquier parte del mundo. Agradecer a SOSEM UPC y a la SOSEM V por la oportunidad de brindar en esta oportunidad una ponencia sobre fisiología suprarrenal. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, acá les voy a presentar cuáles van a ser los principales temas que vamos a revisar el día de hoy. En un primer instante vamos a ver la visión general de la anatomía e histología de las glándulas suprarrenales. Bueno, si bien es cierto, ahorita no estamos viendo exclusivamente la anatomía y la histología, creo que es importante conocer un poco previamente antes de ver la fisiología a fondo, ¿no? Ya después vamos a ver un poco sobre la síntesis de estas hormonas, cómo es su regulación hormonal y cómo es las acciones de las mismas, ¿no? Y para culminar, he seleccionado algunas patologías en las cuales he considerado que se puede integrar muy bien todos los conceptos que vamos a ver a lo largo de la charla y vamos a poder ver la introducción a alguno de esos trastornos. Entonces, comencemos. Primero vamos a ver la visión general de la anatomía e histología de las glándulas suprarrenales. Entonces, para esto, ¿qué es importante saber? Primero debemos ver algunas generalidades. Debemos conocer que las glándulas suprarrenales están ubicadas en los polos superiores de los riñones. Y otra cosa que es importante es que están ubicadas en una zona retroperitoneal, ¿no? Como bien lo mencionaba, están en una región anterior superior de los riñones, aproximadamente entre T12 y L3, ¿no? Y bueno, estas van a tener una cápsula fibrosa protectora y creo que además es importante reconocer y recordar un poco cómo es que se irrigan esto, ¿no? Básicamente van a tener tres tipos de irrigaciones por las arterias suprarrenales superiores que podemos ver en la parte de acá, que son a su vez ramas de las arterias frénicas inferiores, las arterias suprarrenales medias, que van a ser ramas directamente de la aorta abdominal, y tenemos las arterias suprarrenales inferiores, que van a ser ramas de las arterias renales, tanto derechas como las izquierdas. Y también es importante reconocer cuál es el drenaje venoso, ¿no? Que tiene una peculiaridad que, por ejemplo, para el lado derecho, drena directamente a la vena cava inferior, mientras que en el lado izquierdo, primero drena en la vena renal izquierda y luego ya posteriormente la sangre retorna a la vena cava inferior, ¿no? Algunas peculiaridades, si podríamos hablar un poco, es que, por ejemplo, la glándula suprarrenal derecha tiene más una forma de pirámide, ¿no? Mientras que la izquierda tiene más una forma, se podría decir, de semiluna, así como lo mencionan en algunos libros, ¿no? Si quisiéramos mencionar algunas cosas un poco extras sobre esto, es que también es importante recordar que en esta zona hay vasos linfáticos, en las cuales van a estar ubicados sobre todo en la cápsula y en el tejido conectivo que hay por esta región, ¿no? Entonces creo que como una breve introducción de la anatomía, esto es importante para poder reconocer en dónde están ubicadas ambas glándulas suprarrenales, ¿no? Entonces pasemos a ver un poco cómo está distribuida a nivel de sus zonas, ¿no? Como bien podemos ver, las glándulas suprarrenales se pueden dividir en dos grandes grupos, ¿no? Se puede decir en dos grandes regiones, mejor dicho. En un primer momento tenemos la corteza y más internamente tenemos la médula. La corteza como tal puede ser asimismo distribuida en tres zonas. En primer lugar tenemos la zona glomerulosa, que es la más externa, la cual va a estar en estrecho contacto con la cápsula, y tenemos luego la zona fasciculada, que va a ser la capa intermedia de la corteza, y luego tenemos la zona reticular, la cual va a ser la más interna de toda la corteza, la cual va a estar estrechamente relacionada con la médula. En la médula vamos a tener las células cromafines, las cuales este, van a tener la función de poder producir las catecolaminas, como en este caso son la norepinefrina y la epinefrina, ¿no?
La parte de la corteza, de su producción, la voy a explicar muchísimo más a detalle en esta charla, ya que me parece y me pareció pertinente, el cual hay algunas maneras bonitas de poder relacionar. Les voy a brindar incluso una mnemotecnia en la cual ustedes se van a poder recordar las capas de la corteza sin que nunca se equivoquen, de una manera bastante entretenida. Pero creo que este esquema es bastante didáctico, en el cual podemos ver que, por ejemplo, en la zona glomerulosa, las hormonas que se van a producir en predominancia es, por ejemplo, los mineralocorticoides, que tienen como su estrella a la aldosterona. Mientras que, por ejemplo, en la zona fasciculada tenemos a los glucocorticoides y, bueno, como un representante tenemos al cortisol, y en la zona reticular tenemos a los andrógenos y como un representante tenemos a la dehidroepiandrosterona. Es importante recalcar que los andrógenos también son producidos en la zona fascicular, pero en una menor medida. Mientras que en la zona reticular también se producen glucocorticoides, pero en menor medida, ¿no? En este cuadrito que estamos viendo aquí, estamos viendo por nivel de predominancia, ¿no? Entonces, acá para ver un poco más sobre la histología, bueno, podemos ver acá, no me voy a pasar a ver todas las tinciones, todas las técnicas, cada característica celular, porque podríamos hablar de una sola clase sobre toda la anatomía y toda la histología de las glándulas suprarrenales, pero lo que sí quisiera recordar un poco es que, bueno, como ustedes pueden ver acá, la capa glomerular tiene más una capa de células ovoides, cilíndricas o de tipo piramidal, con núcleos hipercromáticos, se podría decir, como característica general principal. Mientras que, por ejemplo, la capa fascicular tiene más unos cordones rectos, unas células grandes y poliédricas, en las cuales también podemos ver que hay grandes inclusiones lipídicas, como podemos ver en esta zona, ya que recordemos que el precursor fundamental de las hormonas suprarrenales va a ser el colesterol. Asimismo, en la capa reticular tenemos unas células un poco más pequeñas, unos núcleos más hipercromáticos, y vamos a también tener inclusiones lipídicas, pero en menor cantidad, ¿no? Y bueno, dentro de la médula vamos a tener a las células cromafinas, ¿no? Y en la fotografía que tenemos hacia este lado, podemos ver un poco cómo se compara la corteza con la médula que está más hacia la parte interna, ¿no? Entonces, creo que a partir de eso, acá les presento una mnemotecnia que tengo. Bueno, no sé si recuerdan que hace unos años salió una canción de Flowrider que se llama Going Down for Real, en la cual a mí me ayudó durante el curso a poder relacionar y nunca olvidarme del orden en la cual se presentaban las capas de la corteza de las glándulas suprarrenales, ¿no? Going Down for Real, pues, se podría decir que, por ejemplo, en sus iniciales, la G de glomerular, la D, bueno, en este caso no representa nada, y posteriormente tenemos a la fascicular, uy, ahí hubo un error de tipeo, pero bueno, la fascicular que produciría en mayor proporción glucocorticoides y la reticular en una mayor proporción de andrógenos. Entonces, para recapitular, sería que la glomerular produce aldosterona, la fascicular en predominancia produce glucocorticoides y la reticular en mayor predominancia va a producir andrógenos. Entonces, este dibujo que lo he sacado del libro el Ross de histología resume bastante bien cómo es la distribución, ¿no? Podemos ver que tenemos la cápsula en la parte más externa y luego, por ejemplo, tenemos a la zona glomerular, en la cual vemos que la aldosterona, para ir resumiendo un poco todo lo que hemos conversado hasta el momento, va a ser la principal hormona producida en este lugar, ¿no? Mientras que en la zona fascicular se va a producir en mayor cantidad los glucocorticoides, como por ejemplo el cortisol o la corticoesterona, y también vamos a tener a los andrógenos, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, la androstenediona, a la dehidroepiandrosterona, y vamos a tener al sulfato de dehidroepiandrosterona, ¿no? Y bueno, más internamente vemos que en la zona reticular van a predominar los andrógenos y en menor medida los glucocorticoides, ¿no? Y como ya lo habíamos mencionado previamente, en la médula van a producirse las catecolaminas, que en este caso van a ser la adrenalina y la noradrenalina, ¿no? Entonces, ahora que hemos hablado y hemos dado una breve introducción sobre esto, creo que es pertinente poder hablar un poco sobre la síntesis de las hormonas suprarrenales, ¿no? Entonces, es importante conocer que todos los esteroides de la corteza suprarrenal van a ser modificaciones de un núcleo esteroide básico, ¿no? Que va a ser proporcionado por el colesterol y que por múltiples enzimas, como lo vamos a ver en la biosíntesis de estas hormonas, vamos a ver que podemos tener por un lado los glucocorticoides, vamos a tener
los mineralocorticoides y por otro lado vamos a tener a los andrógenos, ¿no? Entonces, tampoco es una clase de bioquímica estrictamente dicha, así que si ustedes, por ejemplo, leen un poco más, leyendo, por ejemplo, algún tipo de libro de bioquímica, o por ejemplo, si a ustedes les gusta bastante sobre todo la química orgánica, pueden ver exactamente en qué parte las enzimas van hacia, por ejemplo, algunos sustratos y salen otro tipo de productos, ¿no? Ahorita no vamos a poner a discutirnos, a discutir en qué momento una enzima actúa sobre qué carbono y sobre qué enlaces de los oxígenos cambian, porque para eso podríamos también tomarnos un buen rato, ¿no? Acá creo que lo importante y lo que es súper importante es que nos centremos en que la biosíntesis de todas las hormonas suprarrenales es a partir del colesterol. Y para esto es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque según en qué capa estemos, según en qué zona estemos, vamos a tener la presencia o ausencia de diferentes enzimas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es que nosotros podemos formar aldosterona? Esto es gracias a que en la zona glomerular tenemos una enzima que se llama la aldosterona sintasa, que es la que nos permite generar este mineralocorticoide. Entonces, al tener esta enzima, podemos decir que en la zona glomerular va a tener la capacidad de poder generar los mineralocorticoides como la aldosterona, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en la zona reticular y en la zona fascicular se van a poder producir andrógenos. ¿Por qué? Porque estas zonas tienen una enzima llamada la 17,20 liasa, que va a permitir, ahorita lo vamos a ver en un momento más, toda la vía que tiene que ver con la producción de los andrógenos. Y bueno, es importante que reconozcamos que en todas las capas vamos a tener la enzima inicial, ¿no? Y determinante, que va a ser la colesterol desmolasa, que la vamos a ver a continuación cuando muestre cómo es todo el proceso de la biosíntesis, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa también es importante? Es recordar un poco de cómo es el colesterol. Bueno, el colesterol normalmente es mayormente reutilizado, llega por la circulación sanguínea, como ya lo hemos visto, toda la irrigación que tienen las glándulas suprarrenales, y bueno, en pequeñas cantidades va a ser utilizado de nuevo, ¿no? Y bueno, esta normalmente circula en lipoproteínas de baja densidad y va a llegar, bueno, a esta zona, a las glándulas suprarrenales, por receptores y va a ser transferido al interior de las células por un proceso denominado endocitosis. Y entonces en este interior el colesterol es esterificado y almacenado en vesículas citoplasmáticas en las cuales próximamente, según las necesidades que tenga el organismo, va a poder pasar hacia alguna de estas vías para poder producir las diferentes hormonas suprarrenales, ¿no? Entonces, ahora que hemos hablado bastante de la biosíntesis, creo que esta parte sí es bastante importante, es bastante preguntada, sobre todo en exámenes de fisiología, e incluso en los exámenes para el final, por ejemplo, de las escuelas de medicina acá en Perú, quizás en Chile también, en los exámenes de residencia, es sobre, por ejemplo, qué tipo de enzimas van para qué vía, ¿no? Eso es importante, bueno, como ya habíamos hablado previamente, el colesterol es súper importante, es el paso inicial de toda la biosíntesis de las hormonas suprarrenocorticales. Y acá es importante mencionar que la colesterol desmolasa va a ser el primer paso, la cual va a ser muy influenciada por la hormona adrenocorticotropa, en la cual ya vamos a hablar en unos momentos cuando veamos la regulación y el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, la cual va a generar la conversión de colesterol en pregnenolona. Entonces, primero vamos a empezar con los andrógenos. Disculpen, con los mineralocorticoides. Entonces, a partir del colesterol, con la colesterol desmolasa, vamos a tener pregnenolona. Entonces, es importante que veamos qué tipo de enzimas tenemos acá, ¿no? Y como podemos ver, acá, acá y acá, se utilizan las mismas enzimas, tanto para la síntesis de glucocorticoides como para las de mineralocorticoides. Entonces, en un primer momento, la pregnenolona, si nosotros, por ejemplo, nos encontramos en la zona glomerular, vamos a tener otra enzima que se llama la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, la cual va a formar progesterona. Entonces, la progesterona, si es que es inducida por la 21-beta hidroxilasa, va a formar la 11-desoxilcorticoesterona. Y si es que esta, a su vez, es utilizada por la 11-beta hidroxilasa, va a formar corticosterona.
Y esta, gracias a la aldosterona sintasa, que si bien es cierto es estimulada por la angiotensina 2, vamos a finalmente tener la aldosterona. Entonces, ¿qué es lo importante de toda esta zona, no? Bueno, algo que es importante recalcar es que la 11-desoxicorticoesterona también tiene actividad mineralocorticoide. Entonces, ¿qué pasaría, no? Por ejemplo, si es que se bloqueara a este nivel la enzima 11-beta hidroxilasa y tuviéramos un bloqueo también de la aldosterona sintasa por alguna razón, no tendríamos tanta sintomatología de deficiencia de mineralocorticoides porque la 11-desoxicorticoesterona todavía podría estar cumpliendo con su función. Ese es un punto a favor que tenemos en esta vía, ¿no? Todo lo contrario ocurriría si es que, por ejemplo, tuviéramos una deficiencia de la 21-beta hidroxilasa. En ese caso sí, ya no tendríamos una hormona por esta vía que pueda suplir esa función mineralocorticoide. Y ahí sí tendríamos un poco más de problemas, ¿no? Entonces, recapitulando un poco, hemos visto los mineralocorticoides. Ahora pasemos a ver los glucocorticoides. Vemos que a partir de tanto la pregnenolona o la progesterona podemos llegar hacia la vía de la formación de los glucocorticoides, ¿no? Entonces, para eso necesitamos esta enzima, que es la 17-alfa-hidroxilasa, que nos va a formar de pregnenolona 17-hidroxipregnenolona o a partir de progesterona 17-hidroxiprogesterona, ¿no? Igual, en ambos casos siempre pasan por la misma vía. Por ejemplo, si tenemos la 17-hidroxipregnenolona, gracias a la 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, vamos a tener la 17-hidroxiprogesterona. Y bueno, esta a su vez acá vamos a repetir los pasos. Acá, por ejemplo, tenemos la 21-beta-hidroxilasa. Acá también tenemos la 21-beta-hidroxilasa. Vamos a tener que de 17-hidroxiprogesterona vamos a tener ahora 11-desoxicorticol. Entonces, a partir del 11-desoxicorticol, gracias a la 11-beta-hidroxilasa, formamos el cortisol, ¿no? Y así en esta parte culminamos con la síntesis de los glucocorticoides, ¿no? ¿Qué otra cosa es importante de saber en esta vía, por ejemplo? Es importante saber que el cortisol no es el único de toda esta vía que tiene una actividad glucocorticoide, ¿no? Es importante saber que la corticoesterona también tiene una actividad glucocorticoide. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Si, por ejemplo, tenemos algunos problemas con la 17-alfa-hidroxilasa y no podemos llegar hacia estas vías, la corticoesterona, si es que toda esta vía está funcional, podría, en cierto modo, suplir con las necesidades de glucocorticoides que tiene el cuerpo, ¿no? Eso, esto gracias a que también tiene una leve acción glucocorticoide, ¿no? El problema, por ejemplo, para tener, o sea, el problema cuando nosotros tendríamos deficiencias de glucocorticoides a nivel corporal sería cuando, por ejemplo, nosotros tenemos problemas en la colesterol desmolasa, si tenemos problemas en la 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, o en la 21-beta-hidroxilasa, o en la 11-beta-hidroxilasa, ahí sí tendríamos problemas ya que no podríamos tener ni cortisol ni tampoco corticoesterona. Entonces estaríamos, se podría decir, en déficit de glucocorticoides en el cuerpo, ¿no? Y bueno, para llegar al último grupo, la 17-hidroxipregnolona y la 17-hidroxiprogesterona, gracias a la 17-20 liasa, se puede convertir en dehidroepiandrosterona y en androstenediona. Y acá, como podemos ver, acá también se repite la misma enzima, la 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, que va a permitir la conversión del dehidroepiandrosterona en androstenediona, ¿no? Y bueno, si bien es cierto, es importante recalcar que en los hombres los andrógenos producidos por las glándulas suprarrenales no son tan importantes, se podría decir, ya que la mayor cantidad de andrógenos se producen por los testículos. Pero en las mujeres son súper importantes, ya que van a ser, se podría decir, su principal fuente y van a ser súper importantes para el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, se podría decir, ¿no? Como por ejemplo el crecimiento del vello axilar, el crecimiento del vello púbico, el control del líbido, etcétera, ¿no? Entonces también se ha demostrado que en breves cantidades, sobre todo esta conversión a testosterona más que todo en los hombres se da a nivel de los testículos, ¿no? Pero en algunos estudios se ha visto que en mínimas cantidades también puede haber una leve conversión en las mismas glándulas suprarrenales, ¿no? Y también, bueno, por otros mecanismos también pueden incluso formarse estrógenos, como el 17 beta estradiol, ¿no?
Entonces, una vez hablada de la biosíntesis, cosas para que recuerden, como para hacer una breve recapitulación de todo lo que hemos visto, es puntos importantes, ¿no? La colesterol desmolasa, inducida por la hormona adrenocorticotropa, la aldosterona sintasa, inducida por la angiotensina 2, y bueno, algunas otras menciones honrosas se podría decir que es que la 11-desoxicorticoesterona tiene acción mineralocorticoide y que la corticoesterona también tiene acción glucocorticoide, como se podría decir, las perlas para que se queden de todo este gráfico, ¿no? Y recordar qué es lo que podría pasar, por ejemplo, si estuvieran deficiencias enzimáticas, ¿no? Por ejemplo, si hubiera deficiencia de 17-alfa hidroxilasa, tendríamos un grave problema para la formación de andrógenos y de glucocorticoides, ¿no? Si tuviéramos una deficiencia en la enzima 17.20 liasa, tendríamos un problema en la producción de andrógenos, ¿no? Y si tendríamos, por ejemplo, problemas en la 21-beta hidroxilasa, tendríamos problemas en la formación de mineralocorticoides y por este lado también tendríamos problemas para la formación de glucocorticoides. Esos son algunos datos que son importantes tomarlos en cuenta. Y bueno, ahora creo que podemos pasar a hablar un poco sobre la regulación hormonal. Bueno, en un primer momento, es, como ya lo había mencionado previamente, la ACTH es la hormona encargada de activar a la colesterol desmolasa, ¿no? Entonces, en la zona fascicular y en la reticular, como ya lo había mencionado previamente, se van a secretar glucocorticoides y también andrógenos, ¿no? Entonces, todo esto va a estar bajo el control del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Y es importante recordar un poco que la hormona liberadora de corticotropina en el hipotálamo es parte de este eje y también súper importante es la hormona adrenocorticotropa que va a ser producida por la adenohipófisis, ¿no? Entonces esto básicamente para la zona fascicular y reticular, mientras que en la zona glomerular va a ser la zona encargada de producir los mineralocorticoides y va a depender de la ACTH para la primera fase, ¿no? Como la colesterol desmolasa. Y recordemos que para la aldosterona sintasa va a ser necesario el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Entonces acá un breve resumen. Nunca se olviden de la mnemotecnia que les mencioné hace un momento, para que siempre puedan recordarla. Y ahora sí podemos ver un poco de cómo es la regulación hormonal de, por ejemplo, los andrógenos y de los glucocorticoides, ¿no? Entonces, ¿cuál es la naturaleza de esta regulación? Para empezar, debemos recordar que la naturaleza es que es pulsátil. Podemos ver que tiene pulsos. Hay pulsos de glucocorticoides y de andrógenos a lo largo del día, ¿no? Y otra cosa es que son aproximadamente entre unos 9 a 10 picos secretores, los cuales se generan durante un periodo de 24 horas, que es un día, y que van a ser, si acá podemos ver la hora, acá más o menos llegando a la tarde, a la noche, entre las 8 y las 12 de la noche, va a ser la menor secreción y la mayor secreción de estos picos va a ser sobre todo antes de despertarnos, ¿no? Sobre todo minutos antes de las 8 de la mañana, en las cuales se van a dar los mayores picos de liberación de glucocorticoides que pueden haber en el día, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa es importante acá? Reconocer el eje, ¿no? Que ya se los había mencionado previamente. Acá, por ejemplo, en el hipotálamo, específicamente en los núcleos paraventriculares del hipotálamo, se va a liberar la CRH y la CRH va a viajar por el sistema porta hipotálamo hipoficiario hacia la adenihipófisis, donde va a llegar a las células corticotrofas, que bueno, tienen receptores ligados a AMP cíclico, los cuales van a generar la liberación de la ACTH, ¿no? La adrenocorticotropa. Entonces, la ACTH va a tener funciones tanto a corto plazo, a largo plazo y efectos crónicos. Dentro de sus efectos de corto plazo, lo que va a generar es, por ejemplo, transferencia de colesterol almacenado hacia las mitocondrias, va a permitir que el colesterol se una a la citocromo P450 y además el paso fundamental para la síntesis de las hormonas suprarrenales, que es la activación de la colesterol desmolasa, que era el primer paso de la formación de colesterol a pregnenolona, si podemos recordar un poco los gráficos. Entonces, ¿cuáles son los efectos a largo plazo, no? Recordemos que las hormonas suprarrenales son hormonas que actúan a nivel nuclear. Entonces, es importante que también, también pueden generar transcripción a nivel genético. Entonces, la ACTH también puede generar la transcripción de genes
del citocromo P450 y también puede generar una regulación incluso a la alza de sus propios receptores. ¿Y cuáles son sus efectos crónicos? Son en la misma glándula, en las cuales pueden generar tanto hipertrofia como hiperplasia, esto medido por algunos factores de crecimiento, como el caso puede ser el factor de crecimiento tipo 2. Y bueno, el patrón de secreción está relacionado también mucho hacia el ciclo sueño-vigilia, ¿no? Como lo hemos visto acá en la concentración de cortisol, ¿no? Que aumenta mucho antes de despertarnos y está en sus mínimas concentraciones a la hora nocturna, ¿no? En la noche. Entonces, esto es importante porque este patrón puede quedar abolido y la regulación de los glucocorticoides puede estar un poco alterada, por ejemplo, en los pacientes que ya no tienen un ritmo de vigilia, sueño adecuado, como por ejemplo puede ser personas que entran en coma, personas que son ciegas o personas que, por ejemplo, no tienen una exposición constante a la luz, que viven en la oscuridad, pueden tener algunos problemas para la regulación de este eje, ¿no? Y recordemos que está medido en general por una retroalimentación negativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aumenta mucho cortisol, por feedback negativo va a inhibir la producción de ACTH en la hipófisis y a su vez también va a disminuir la producción de CRH a nivel hipotalámico. Y viceversa, ¿no? Si es que tenemos pocas concentraciones de cortisol, va a aumentar la producción de ACTH y de CRH. Eso como la regulación hormonal de los andrógenos y de los glucocorticoides, ¿no? Si bien es cierto, acá estamos viendo algunos gráficos que son más de los glucocorticoides, esto es bastante similar para los andrógenos, ¿no? Los picos se respetan y el eje es un toque diferente, pero la idea es más o menos similar, ¿no? Entonces es importante también ver la regulación hormonal, ¿no? Tenemos que ver que, por ejemplo, para los glucocorticoides existen algunos factores estimuladores y algunos factores inhibitorios. ¿Cuáles son los factores estimuladores? Bueno, como algo un poco más obvio, podemos ver que la disminución de las concentraciones de cortisol en sangre van a activar mecanismos para poder liberar mayor cantidad de cortisol, ¿no? Como habíamos mencionado previamente, el ciclo sueño-vigilia, cuando vamos a estar a punto de despertarnos, se va a producir mayor cantidad de glucocorticoides. Además, por ejemplo, algunos estados, recordemos que los glucocorticoides son hormonas de respuesta al estrés o de lucha o de huida, al igual que las catecolaminas. Entonces, el estrés, la hipoglicemia, cirugías o traumatismos pueden generar estimulación de la liberación de cortisol, ¿no? También se ha descrito que, por ejemplo, algunos trastornos psiquiátricos, la hormona antidiurética, los agonistas alfa-adrenérgicos, los antagonistas beta-adrenérgicos y la serotonina van a generar una estimulación para liberar cortisol, ¿no? Y por su contraparte, los factores inhibitorios que vamos a tener en este caso van a ser, por ejemplo, el aumento de las concentraciones del cortisol en sangre, ¿no? Y también, a su vez, vamos a tener a los opioides y a la somatostatina. Y bueno, eso básicamente para ver un poco cuáles son los factores que estimulan y qué factores inhiben la liberación de cortisol, ¿no? Entonces creo que ahora es importante ver cómo es la regulación de la secreción de aldosterona, ¿no? Creo que para ver la regulación de la secreción de aldosterona es primero importante ver un poco cómo es el eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Pero antes de esto creo que es importante recordar que en este caso algunos puntos importantes es que, por ejemplo, la ACTH, como ya lo habíamos visto antes, es la que está encargada de estimular a la colesterol desmolasa, ¿no? Que da siempre el primer paso en toda la síntesis de las hormonas suprarrenocorticales, ¿no? Mientras que la aldosterona también es súper importante, ya que esta va a estimular a la aldosterona sintasa, ¿no? Y entonces es importante recordar que los picos de secreción de aldosterona también son similares a los del cortisol, también tienen un patrón circadiano en pulsos, pero también es súper importante que va a estar bastante regulado por los cambios que puedan haber en el líquido extracelular, ¿no? Por ejemplo, los cambios que detecta el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como por ejemplo la disminución de sodio o la disminución de la presión arterial, o también los cambios que van a haber a nivel del potasio, si es que hay mucho o poco potasio, van a generar que ese sistema se active, ¿no? Entonces ahora vamos a recordar un poquito cómo es que se generaba esto. Entonces miren, acá por ejemplo en este gráfico de acá podemos ver que puede haber una disminución de la presión de perfusión renal, ¿no? Entonces la presión arterial puede estar disminuida
o puede haber, por ejemplo, una menor concentración de sodio, ¿no? Entonces, esto hay que recordar un poco que existen algunos mecanorreceptores en las arteriolas aferentes de los riñones, las cuales van a detectar, ¿no?, esta disminución de la presión de perfusión renal y de la presión arterial. Y entonces esto va a generar que en las células yuxtaglomerulares, que también son parte del aparato yuxtaglomerular renal, puedan convertir la prorenina en renina, ¿no?, la que vemos acá, que es una enzima que va a estar encargada de la conversión del angiotensinógeno en angiotensina 1, ¿no? Entonces, recordar que el angiotensinógeno va a ser una proteína producida por el hígado, que gracias a la renina va a poder ser convertida en angiotensina 1, ¿no? Entonces, acá viene la famosa enzima convertidora de angiotensina, que va a permitir la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿no? Esto sobre todo a nivel pulmonar y también, bueno, en menor medida a nivel renal. Y, bueno, recordar algunas cosas importantes que quizás no tengan mucho que ver con la charla, pero que sí son bastante preguntadas, no solamente en los cursos de fisiología, sino también cuando lo integras un poco en farmacología, es recordar que, por ejemplo, existen inhibidores de estas enzimas, ¿no? Como por ejemplo son los YECAs, ¿no? Los inhibidores de las enzimas convertidores de la angiotensina, como son el captopril, el enalapril, el isonipril, los cuales van a intervenir en esta vía, ¿no? Y también, bueno, a nivel de los receptores de la angiotensina 2, también existen inhibidores, como pueden ser el valsartán, el irbesartán o el losartán, los cuales van a ser medicamentos utilizados comúnmente en la práctica clínica como antihipertensivos, ¿no? Pero eso ya, para eso se podría hacer una charla completa aparte, ¿no? Entonces, ¿qué es importante, no? Recordar un poco cuáles son las funciones que tiene la angiotensina 2, ¿no? Entonces, la angiotensina 2 es importante que va a permitir el aumento de la aldosterona, ¿no? Como ya lo hemos visto, va a estimular a la aldosterona sintasa y la aldosterona va a permitir que haya una mayor reabsorción de sodio, ¿no? Además, también va a promover el intercambio de sodio-protones, lo cual va a generar reabsorción de sodio y va a generar secreción de protones de hidrogeniones, ¿no? También a su vez también va a generar mayor cantidad de sed y a nivel de las arteriolas va a generar vasoconstricción, lo cual va a aumentar la resistencia vascular periférica y todo esto va a generar que la presión arterial pueda aumentar, ¿no? Entonces esto, como un breve resumen del sistema renina-angiotensina-aldosterona, bueno, por estudios actuales se sabe que esta es la versión simplificada. Actualmente existen muchísimos más mediadores. Se sabe que es muchísimo más complejo todo esto, pero como un entendimiento general de este sistema, nos podemos quedar con esto, ¿no? Bueno, todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona en su máxima complejidad también podría ser una charla extra, pero bueno, por motivos de tiempo lo mostraremos en una versión simplificada. Y bueno, para hablar específicamente sobre la regulación, es como ya lo habíamos mencionado previamente, que va a haber cambios en el volumen del líquido extracelular, el cual puede generar que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y la angiotensina 2 lo que va a generar es que va a estimular la colesterol desmolasa y la aldosterona sintasa, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? En la zona, por ejemplo, glomerular, la angiotensina 2 se une a los receptores de angiotensina 1 que están acoplados a fosfolipasa C por proteína GQ y que, bueno, va a tener como segundos mensajeros al IP3 y al calcio, ¿no? Y, bueno, también, por ejemplo, cuando hay hemorragia o hay menor cantidad de sodio, se sensa, ¿no?, que hay una menor presión de perfusión renal, aumenta la renina, como lo habíamos hablado, y aumenta la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1. Y la enzima convertidora de angiotensina se encarga de convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2 que estimula la síntesis de aldosterona. Y a nivel de los cambios en las concentraciones de potasio, lo que se genera es que el potasio va a generar un aumento de la aldosterona, ya que recordemos que la aldosterona lo que genera es secreción de potasio a nivel renal, y viceversa, ¿no? Si es que hubiera menor cantidad de potasio, la aldosterona disminuiría sus niveles, ¿no? ¿Y esto mediante cómo? Mediante una despolarización donde se abren canales de calcio sensibles a voltaje y se permite la mayor liberación de aldosterona, ¿no? Entonces, ahora creo que ya hemos visto un poco cómo ha sido la regulación hormonal y creo que podemos pasar un poco a ver cómo es las acciones de las hormonas suprarrenales. Y bueno, en un primer momento vamos a ver las acciones de los glucocorticoides. Bueno, recordemos que todas las hormonas esteroideas requieren en un primer instante transcripción del ADN, síntesis del ARN y posteriormente producción de proteínas, ¿no?
Y los glucocorticoides van a ser las hormonas que nos van a permitir, se podría decir, sobrellevar, por ejemplo, periodos de ayuno, estar en periodos de estrés, de situaciones de lucha, de huida. Entonces, si nosotros nos ponemos en un primer momento a pensar en eso, podemos ver que indagar y poder sacar algunas de sus funciones sin necesidad de, por ejemplo, aprendernos cada una de ellas de memoria, ¿no? Simplemente relacionando un poco y van a ver cómo el sabernos bien las acciones tanto de los glucocorticoides como de los mineralocorticoides y, claro, y los glucocorticoides van a generar que todas las patologías posteriores salgan mucho más fácil, ¿no? Y no se las van a tener que aprender de memoria y nunca se van a olvidar. Entonces, ¿qué es importante saber? Es que los glucocorticoides van a tener un efecto catabólico y diabetogénico, ¿no? Entonces, si vemos que va a ser catabólico y diabetogénico, entonces podemos suponer que los niveles de glicemia a nivel sanguíneo van a estar aumentados. Entonces, por ende, podríamos inferir un poco que algunos procesos a nivel de metabolismo y la bioquímica del organismo, vamos a tener un aumento de la gluconeogénesis, ¿no? Entonces, si vamos a tener un aumento de la gluconeogénesis, tenemos que recordar cuáles son los sustratos que vamos a utilizar nosotros para poder formar glucosa, ¿no? En este caso, por ejemplo, a partir de aminoácidos, mediante la proteólisis, mediante el ciclo de la alanina, podemos generar glucosa, o mediante el ciclo de Cori, por ejemplo, o también mediante la lipólisis, ¿no? A partir de glicerol también podemos formar glucosa. Entonces, se va a generar un aumento de la proteólisis y un aumento de la lipólisis, ¿no? Y bueno, va a haber menor utilización de glucosa y va a haber menor sensibilidad a la insulina, ¿no? Por eso, si hay menos sensibilidad a la insulina, ya nos suena a un mayor efecto catabólico y menor utilización de la glucosa también nos llama a que va a haber mayor hiperglicemia, ¿no? Por otro lado, otro efecto que también, sobre todo en la práctica clínica, que se le atribuye mucho a los glucocorticoides, son los efectos antiinflamatorios que puedan tener, ¿no? Y, por ejemplo, los glucocorticoides lo que van a generar es un aumento de la lipocortina. Esta va a generar una inhibición de la fosfolipasa A2, la cual es encargada es un precursor, bueno, la fosfolipasa A2 es una enzima que a partir del ácido araquidónico va a permitir la formación de las prostaglandinas y de los leucotrienos, ¿no? Entonces, en este caso, si es que se inhibe a la fosfolipasa 2, que está encargado de escindir al ácido araquidónico, van a disminuir tanto la producción de las prostaglandinas como de los leucotrienos, ¿no? Y bueno, a su vez también va a inhibir la liberación de histamina y de serotonina, ¿no? Y otro uso también súper importante en la práctica clínica es los glucocorticoides, sobre todo para pacientes que van a recibir algún trasplante de un órgano, ya que como mecanismo de acción inhiben la producción de la interleuquina 2, ¿no? Que está encargada de la expansión clonal de los linfocitos T, si recordamos un poco de inmunología. Y bueno, acá tengo algunas imágenes en las cuales podemos ver, ¿no? Entonces, a partir, por ejemplo, de proteína, nosotros de aminoácidos vamos a hacer gluconeogénesis para tener mayor glucosa, ¿no? Los glucocorticoides van a aumentar este proceso de gluconeogénesis, mientras que vamos a tener menor sensibilidad a la insulina y vamos a tener hiperglicemia a nivel sanguíneo, ¿no? Luego, por este lado, acá simplemente les dejo esta imagen de lavas de inmunología, en la cual nos habla un poco de cómo era la expansión clonal, ¿no? Cómo a partir de, por ejemplo, una célula presentadora de antígenos, se da todo el proceso con los linfocitos T, en las cuales se mantiene la información para secretar mayor cantidad de interleuquina 2, y cómo la interleuquina 2, a partir de expresarse en otros linfocitos T, generan una proliferación de todas estas células inmunes, ¿no? Y acá, bueno, tenemos un esquema bastante bonito del Robbins, el cual justamente nos muestra, ¿no? A qué nivel los esteroides o los glucocorticoides actúan, que es al inhibir a la fosfolipasa 2, que permitían que a partir de los fosfolípidos de membrana se genere el ácido araquidónico y a partir de esto que se generen moléculas proinflamatorias como algunas prostaglandinas o los leucotrienos, ¿no? Todo esto gracias a las lipocortinas, ¿no? Otro tipo de acciones que tienen los glucocorticoides es, por ejemplo, que van a aumentar la sensibilidad vascular a las catecolaminas, ¿no? Entonces, van a incrementar los receptores alfa-1 adrenérgicos y entonces esto va a generar mayor vasoconstricción también a nivel sanguíneo. Otro evento importante es las acciones que tienen a nivel de la formación del hueso, ¿no?
va a ser sobre todo una menor síntesis de colágeno tipo 1, que es un componente bastante importante de la matriz ósea, y también van a haber una menor cantidad de osteoblastos, ¿no? Que son los encargados del el depósito de calcio a nivel óseo, e incluso va a haber una menor absorción intestinal, ¿no? Por lo cual podríamos tener algunos problemas, como por ejemplo, si es que hubiera un exceso de glucocorticoides, como ya lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, podríamos tener algunos problemas como la osteoporosis o la tendencia a fracturas en estos pacientes, ¿no? Y bueno, además también vamos a tener un aumento de la filtración glomerular, ya que van a tener un efecto de vasodilatación sobre las arteriolas aferentes y sobre los efectos sobre el sistema nervioso central. En algunos estudios se ha visto que puede tener incluso algunos receptores en el sistema límbico, por lo cual pueda tener se podría decir, algún tipo de relación con el estado de ánimo que puedan tener los pacientes. Y lo que sí se ha demostrado es que pueden generar que haya, en grandes cantidades, puede generar que haya menor duración del sueño REM, ¿no? Entonces aquí también algunas imágenes para ver acá, sobre todo en el sueño no REM, pues los pacientes, por ejemplo, que tengan exceso de glucocorticoides pueden tener un sueño profundo, mientras que, por ejemplo, a nivel de la arteriola aferente puede generar aumento de la filtración, y a nivel óseo ya hemos visto que va a aumentar la función de los osteoclastos, disminuye la función de los osteoblastos, y esto puede generar mayor resorción ósea, ¿no? Lo cual, sumado a que va a absorberse menor cantidad de calcio, puede generar que los pacientes tengan osteoporosis o tendencia a tener fracturas, ¿no? En un futuro. Entonces, ahora pasando un poco a las acciones de los mineralocorticoides, es importante acá ver cuáles son las acciones fundamentales que tienen, ¿no? Principalmente tienen tres, sobre todo en la porción final del túbulo distal y el túbulo colector del riñón. En las células principales, de lo que se va a encargar fundamentalmente es sobre la reabsorción de sodio. Esto en un primer momento, ¿no? Como ya lo habíamos visto en el sistema renin-angiotensina-aldosterona, por ejemplo, si tenemos hiponatremia o si es que tenemos poco volumen, lo que más nos interesa es la reabsorción de sodio y de agua, ¿no? Y por su contraparte, lo que genera es una secreción de potasio. Mientras que a nivel de las células intercaladas alfa, lo que se va a generar es una secreción de hidrogeniones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se generaría si es que tuviéramos un exceso de aldosterona? Tendríamos una expansión del volumen del EC, ya que tendríamos un aumento del sodio, hipertensión. Recordemos que también tenía efectos en la vasoconstricción a nivel de las arteriolas del cuerpo. Tendríamos hipocalemia por una gran secreción de potasio, y asimismo tendríamos una alcalosis metabólica porque habría una gran secreción de protones de hidrogeniones, ¿no? Y bueno, creo que eso es lo más importante que hemos podido encontrar de esta parte. Pero otra cosa que es importante mencionar es que, por ejemplo, en las células renales existe esta enzima, ¿no? Que es la 11-beta hidroxiesteroide, que lo que va a generar es la conversión de cortisol a cortisona, ¿no? Y esto va a generar que la cortisona no tiene una afinidad tan alta hacia los receptores de mineralocorticoides como lo tiene el cortisol, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros estuviéramos en abundancia con cortisol, podríamos tener una mayor cantidad de estos efectos. Pero para eso existe esta enzima que permite la conversión de cortisol a cortisona. Y bueno, por último, pero no menos importante, tenemos las acciones de los andrógenos suprarrenales. Dentro de acá tenemos la dehidroepiandrosterona y el sulfato de dehidroepiandrosterona y la androstenediona, que bueno, principalmente son convertidos a testosterona en los testículos, ¿no? A nivel de los hombres. Como lo habíamos mencionado previamente, en los hombres tienen una mínima función y en las mujeres van a ser los principales andrógenos y bueno, van a estar encargados del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, como la formación del vello axilar, el vello púbico. ¿Y qué es lo que podría pasar, por ejemplo, si es que hubiera un aumento, ¿no? Estas patologías, por tema de tiempo, ya no las voy a poder presentar en esta ponencia, pero sí es importante conocer que si es que, por ejemplo, tuviéramos un aumento de los andrógenos, podríamos tener un síndrome suprarrenogenital en el cual podría haber virilización en las mujeres, ¿no? Podrían tener una distribución del vello axilar y vello púbico de un patrón masculino a comparación del femenino, ¿no? Y eso también podría
podríamos detectarlo bastante bien a la inspección física, ¿no? Y bueno, si bien es cierto, hemos hablado mucho de la médula suprarrenal, no podía terminar sin hablar un poco sobre las acciones de las catecolaminas, ¿no? En este caso, bueno, como hemos visto acá, a partir de los centros superiores, en el hipotálamo, se comunica con el sistema nervioso simpático, y bueno, en la médula adrenal se produce gracias a las células cromafines, la adrenalina y la noradrenalina, ¿no? Las cuales estas van a tener sus órganos efectores, que son múltiples, como ya lo puedan haber visto en sus clases de sistema nervioso central, tanto a nivel del sistema nervioso central como periférico, y bueno, también como hormonas, acá como adrenalina, noradrenalina. Y además es importante ver cuáles son sus efectos, ¿no? La noradrenalina y la adrenalina pueden generar un aumento sobre la presión arterial, pueden generar tendencia a la hipertensión, taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento del inotropismo cardíaco, también importante, aumento de la frecuencia respiratoria y también un efecto catabólico y de gluconeogénesis y un aumento de la sudoración, ¿no? Como algunas de las tantas funciones que tienen las catecolaminas a nivel de todo el cuerpo. Y bueno, a partir de lo mencionado, creo que también sería importante, y en verdad esto es lo más bonito de la fisiología, ¿no? Que una vez que nosotros hemos conocido cómo se producen las hormonas, cómo se regulan y cuáles son las funciones de las diferentes hormonas, podemos entender un poco mejor cómo es que se genera la introducción a los trastornos de las glándulas suprarrenales, ¿no? Bueno, en esta ocasión les voy a presentar un poco sobre la etiología y la clínica, sobre 3 enfermedades que he considerado que son fundamentales en la práctica clínica, las cuales, por ejemplo, pueden ser el síndrome de Cushing, la enfermedad de Cushing, Addison y Cohn, ¿no? Podríamos hablar de muchísimas más, podríamos hablar de las neoplasias endocrinas múltiples que están involucradas también algunas veces las glándulas suprarrenales, podríamos hablar de los feocromocitomas, los cuales involucran a la médula suprarrenal, etcétera, 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 ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de las deficiencias enzimáticas, de la 21-beta hidroxilasa, de la 11-beta hidroxilasa, y la hiperplasia suprarrenal congénita, etcétera, ¿no? Pero creo que podríamos tener una charla completa de todas las patologías involucradas con la glándula suprarrenal, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a hablar de las principales. Y bueno, la primera de estas es el síndrome y la enfermedad de Cushing, ¿no? Hablando del síndrome de Cushing, bueno, por definición es un desorden endocrino donde hay presencia de hipercortisolismo, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener un aumento de la hormona cortisol a nivel sanguíneo. Y esta como etiologías se podría decir 2 básicamente, aunque en verdad podría ser dividido también en endógeno o exógeno, que es el iatrogénico, que es sobre todo el generado cuando se generan terapias prolongadas con glucocorticoides, ¿no? Como hemos visto, se pueden dar glucocorticoides exógenos, y si es que estos no son administrados de una manera correcta, pueden generar un síndrome de Cushing, ¿no? Y también puede generar hiperproducción endógena, por ejemplo, si es que tenemos hipercortisolismo primario, esto es al nivel de la misma corteza suprarrenal, ¿no? Por ejemplo, si es que tenemos adenomas, carcinomas o una hiperplasia adrenal, se podría generar el hipercortisolismo primario, ¿no? Y la enfermedad de Cushing, solamente la enfermedad de Cushing, así como la ven, es generado cuando hay un adenoma pituitario con producción de adrenocorticotropa, ¿no? Y asimismo, también puede haber producción ectópica de ACTH por un síndrome paraneoplásico. Y esto puede, por ejemplo, estar asociado a algunos tipos de cánceres, como puede ser el cáncer de células pequeñas a nivel pulmonar, el renal, el pancreático, el cáncer bronquial, el feocromocitoma, y entre otros cánceres, ¿no? Y estas básicamente serían las etiologías en las cuales nosotros podríamos tener síndrome de Cushing, ¿no? Entonces, esta es la parte más bonita, ¿no? La parte que se puede relacionar más con la fisiopatología y a lo que es las ciencias médicas, que es la clínica, en la cual nosotros podemos ver que en el síndrome de Cushing, básicamente todas las alteraciones que vamos a presentar son por exceso de los glucocorticoides. Entonces, si nosotros en un primer instante recordamos qué es lo que hacen las hormonas, qué hacen los glucocorticoides, vamos a poder desmenuzar cada una de estas alteraciones de una manera sencilla, práctica, y qué mejor aún si tenemos algún esquema
se podría decir, visual para poder entenderlo mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel de la piel y el sistema reproductor, ¿qué tenemos? Vamos a tener una piel fina, vamos a tener equimosis, estrías rojas, y todo esto es porque va a haber un debilitamiento catabólico de la piel y del tejido celular subcutáneo. Entonces, acá sí lo podemos ver una piel delgada y arrugada, podemos ver equimosis a este nivel, y a nivel del abdomen podemos ver las estrías abdominales de tipo violáceas o rojizas, ¿no? Que son características del síndrome de Cushing, ¿no? Además, también por el aumento de los andrógenos, ya que pueden haber también aumento de andrógenos en el síndrome de Cushing, podemos tener hirsutismo, el cual va a ser una implantación de vellos en lugares en las mujeres donde normalmente no deberían tener, una mayor cantidad de acné e irregularidades menstruales, ¿no? Y también puede estar asociada a la disminución de la libido. Y además es súper importante ver que también puede haber hiperpigmentación si es que, por ejemplo, fuera secundaria a una liberación de ACTH, ¿no? Recordemos, ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero esto sobre todo va a ser por la hormona estimulante de los melanocitos, que va a generar esta hiperpigmentación de la piel, que también puede ser característica vista en esta enfermedad, ¿no? Entonces también podemos, como hemos visto, los glucocorticoides también tienen acción a nivel del sistema nervioso central. Entonces, a nivel neuropsiquiátrico puede haber, incluso los pacientes pueden presentar euforia, pueden tener ausencia de fatiga, depresión, alteración del sueño, y etcétera, ¿no? Pueden tener algunos cambios de ánimo. Además, es importante mencionar que pueden tener inmunodeficiencias. Recordemos que los glucocorticoides van a suprimir el sistema inmune, ya sea por tanto a nivel de la inflamación, que van a disminuir las prostaglandinas, los leucotrienos, como también la expansión clonal de los linfocitos T va a estar disminuida. Entonces, se podría decir que estos pacientes pueden generar un mayor riesgo a tener infecciones, ¿no? A nivel renal de la regulación ácido-base y circulación, recordemos que hay cierta actividad mineralocorticoide, entonces podríamos tener hipocalemia y también podríamos tener hipertensión, ¿no? Recordemos que también genera una mayor expresión de los receptores alfa-1 adrenérgicos, los cuales van a generar vasoconstricción a nivel periférico, ¿no? Y como lo habíamos visto hace un momento, a nivel musculoesquelético, los pacientes pueden generar mayor riesgo de osteoporosis, como podemos ver acá también en el dibujo. Van a tener mayores dolores lumbares, como dorsalgia. Incluso pueden tener mayor susceptibilidad por esta misma osteoporosis a tener en un futuro fracturas vertebrales y costales. Y por este mecanismo compensatorio que se puede generar, que genera, por ejemplo, la hormona paratiroidea, de aumentar los niveles de calcio, incluso se pueden generar cálculos renales a nivel renal, ¿no? Y bueno, además, por toda la descomposición proteica, se puede generar también debilidad muscular y podemos ver que si bien es cierto, hay quizás un abdomen un poco más engrosado, se podría decir, a nivel de extremidades las vamos a ver adelgazadas, algo característico también de los pacientes con síndrome de Cushing. Y a nivel endocrino y metabólico podemos ver que tendemos a la hiperglicemia, y también va a haber un depósito anómalo de lípidos, ¿no? Entonces esto puede generar dislipidemias, puede generar obesidad, y este depósito anómalo de lípidos va a generar otros signos característicos, como pueden ser, por ejemplo, la protrusión abdominal y la jiba de bisonte, claro, todo por este depósito anómalo de lípidos que se puede encontrar, ¿no? Y también vamos a tener una fase de luna llena a la inspección en la cara, ¿no? Entonces, simplemente para hablar brevemente, porque la verdad no es un objetivo de la clase sobre el diagnóstico, la verdad es de la única que voy a hablar sobre diagnóstico. De las otras dos enfermedades simplemente voy a hablar sobre definición, etiología y clínica, pero en el síndrome de Cushing, en la enfermedad de Cushing bipertinente, hablar que, bueno, para el diagnóstico lo que se suele tomar es el cortisol salival nocturno o el cortisol urinario en 24 horas, el cual es nocturno porque recordemos que el menor pico de
de glucocorticoides se da en la noche, entonces es el momento más oportuno para poder detectar si es que hay un aumento anormal de esta hormona. Y acá ver un poco de también a nivel del ACTH, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, lo vemos como bajo? Debemos sospechar que, por ejemplo, tenemos un hipercortisolismo primario y si es que es normal o alto, sospechar que es un hipercortisolismo secundario. Entonces, luego, si es que hemos sospechado un hipercortisolismo secundario, debemos realizar un test de supresión con altas dosis de dexametasona y lo más probable es que si tenemos una respuesta es que se trataba de un tumor secretor de ACTH, ¿no? Ya que las altas dosis de dexametasona generarían un feedback negativo en la cual generaría que ya no se produzca mayor cantidad de cortisol. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, fuera un tumor ectópico de ACTH o un tumor adrenal secretor de cortisol? Si nosotros igual diéramos altas dosis de dexametasona, ya no se generaría respuesta a esta prueba, ¿no? Y bueno, algunas imágenes auxiliares que se pueden generar, que se pueden pedir, mejor dicho, es una tomografía o una resonancia magnética, tanto a nivel abdominal, del cráneo, etcétera, en busca de algunos tumores ectópicos que puedan estar generando alguna alteración a este nivel, ¿no? Entonces, eso con respecto al síndrome y a la enfermedad de Cushing como una breve introducción. La verdad que ya en los futuros años, cuando se vea un poco más sobre clínica, diagnóstico y tratamiento, se va a profundizar muchísimo mejor sobre estos temas. Y bueno, por en segundo lugar tenemos a la enfermedad de Addison, ¿no? Esta en verdad es solamente una parte de la insuficiencia suprarrenal. Ahora solamente les voy a hablar sobre la insuficiencia suprarrenal primaria, pero debemos recordar que es una condición donde hay disminución de las hormonas adrenocorticales, ¿no? Entonces, existe una, se podría decir, una insuficiencia primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Pero en este caso les voy a hablar solamente de la primaria, como una introducción a las patologías, que es por una destrucción abrupta de la glándula o puede ser por una destrucción crónica, ¿no? Entonces, entre las causas que tenemos nosotros para la enfermedad de Addison, tenemos, por ejemplo, la adrenalitis autoinmune, que, bueno, está entre las principales causas de enfermedad de Addison, tanto en Norteamérica como en Europa, por ejemplo. Aunque, por ejemplo, en nuestro país, en Perú, la adrenalitis infecciosa por tuberculosis es bastante común, ¿no? Acá en el Perú nosotros tenemos una alta prevalencia de tuberculosis en nuestro país, e incluso también por otros agentes infecciosos, como puede ser el citomegalovirus o histoplasma capsulatum, ¿no? Por ejemplo. Otro tipo de etiologías, también tenemos la hemorragia adrenal. Por ejemplo, en sepsis, nosotros tenemos un síndrome llamado el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, el cual también puede generar esta condición. Y también, por ejemplo, en procesos como hematológicos, como por ejemplo la coagulación intravascular diseminada, o en pacientes que están recibiendo anticoagulación, también se puede generar este tipo de condiciones, ¿no? Por otro lado, también tenemos la infiltración adrenal, en la cual algún tumor, condiciones autoinmunes como la amiloidosis o la hemocromatosis, también puede generar esta condición, ¿no? Y en pacientes que han tenido adrenalectomías o tienen deficiencia de vitamina B5 o alguna alteración enzimática dentro de la corteza suprarrenal, también podrían padecer de la enfermedad de Addison, ¿no? Entonces, acá igualito, ¿no? Vamos a ver que la enfermedad de Addison, algo característico y algo súper importante es que recién se manifiesta la clínica cuando aproximadamente hay más de un 85 o un 90% de daño de toda la glándula, ¿no? Entonces, tenemos que ver que en respuesta a la... Esta es una insuficiencia suprarrenal. Entonces nosotros tenemos que ver, ¿no? ¿Qué va a pasar si es que nosotros no producimos bien nuestras hormonas, ¿no? Vamos a tener depresión de glucocorticoides, depresión de mineralocorticoides y depresión de andrógenos, ¿no? Y a su vez, el cuerpo lo que va a querer es tratar de compensar y producir, ¿no? Gracias al eje hipotálamo-hipófisis adrenal, también va a haber un aumento de la hormona adrenocorticotropa. Entonces, va a haber un aumento del ACTH y esto va a generar hiperpigmentación. ¿Y esto por qué? Pero acá tenemos que recordar un poco cómo era la estructura y la formación del ACTH, ¿no? Entonces, a partir de la propia melanocortina, la POMC, vamos a tener a la ACTH, ¿no? Pero vemos que también hay una fracción que, que va a generar la MSH, que es la hormona estimulante de melanocitos.
Entonces, esta hormona estimulante de melanocitos es la que va a generar la síntesis de melanina. Entonces, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad de Addison pueden tener una hiperpigmentación de la piel, ¿no? Va a parecer como que estuviera bronceada por algunas zonas, sobre todo en pliegues corporales, en los pezones y en las membranas mucosas, como lo mencionan acá en el gráfico. Y esto va a ser dada por el aumento del ACTH en una compensación ante el déficit hormonal que se tiene en el cuerpo, ¿no? Y bueno, por otro lado tenemos la depresión de glucocorticoides, la cual, bueno, si es que no tenemos glucocorticoides, vamos a tener lo contrario al síndrome de Cushing, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener hipoglicemia, en vez de tener euforia, por ejemplo, podemos tener letargia, debilidad. Se describe también que los pacientes pueden tener fiebre y algunos síntomas digestivos, como por ejemplo anorexia, náuseas, vómitos y pérdida de peso, ¿no? Por otro lado, por la depresión de mineralocorticoides, si es que no va a haber mucha aldosterona, por ejemplo, la aldosterona está encargada de la reabsorción de sodio y de la secreción de potasio y de la secreción de hidrogeniones, ¿no? Entonces vamos a tener hiponatremia, ¿no? Entonces por ese lado podemos tener hipotensión y en algunos casos también puede haber hipotensión ortostática, ¿no? A nivel del potasio, como lo había mencionado previamente, puede haber hipercalemia y esto hay que tener bastante cuidado ya que puede generar arritmias malignas, ¿no? A nivel cardíaco. Como no se van a secretar correctamente los hidrogeniones, también puede haber una acidosis metabólica y todo esto sumado clínicamente puede generar deshidratación, debilidad y fatiga también, ¿no? Y bueno, a nivel de la depresión de los andrógenos, sobre todo en mujeres, es que pueden generar un escaso vello púbico y axilar y una menor sensación de líbido, ¿no? Entonces acá tenemos como un esquema resumen en el cual podemos ver que a partir de la hipotensión se puede generar una insuficiencia cardíaca también, ¿no? También a nivel de la misma glándula se puede generar una atrofia y una destrucción y bueno, todo lo que ya habíamos mencionado previamente, ¿no? Y acá en las imágenes acá podemos ver la hiperpigmentación en diferentes zonas del cuerpo, sobre todo, por ejemplo, en los pliegues del codo, podemos ver en los dorsos de las manos, incluso en las encías, podemos ver esta hiperpigmentación por el aumento del ACTH, ¿no? Que es súper característico. Y es súper importante recordar esto, ya que puede ser un signo clínico que nos ayude muchísimo para el diagnóstico de la enfermedad de Addison. Bueno, entonces por último vamos a hablar del síndrome de Cohn. El síndrome de Cohn es el hiperaldosteronismo primario. Entonces está solamente el primario, ojo. Entonces esta es una condición donde hay un exceso de aldosterona por sobreproducción autónoma, por hiperplasia o por un adenoma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir, no? En este caso, dentro de la etiología, como ya lo había mencionado previamente, es una producción autónoma de aldosterona en la zona glomerulosa puede ser de una o de dos glándulas adrenales, ¿no? Entonces puede haber un aldosteronoma, o sea, un adenoma en la zona glomerular, en la cual se va a producir una mayor cantidad de aldosterona, ¿no? También puede haber hiperplasia idiopática bilateral adrenal o unilateral, e incluso puede haber hiperaldosteronismo familiar, ¿no? Pero estas causas ya son un poco más raras, ¿no? La más común siempre va a ser el síndrome de Cohn, ¿no? La primera. Y también vamos a tener el carcinoma secretor de aldosterona en la corteza adrenal y también algunos tumores ectópicos que puedan producir esta hormona, ¿no? Entonces, para ir terminando un poco, vamos a culminar con la clínica. Y entonces, simplemente recordar el aumento de aldosterona, ¿no? ¿Cuál era la función de la aldosterona? La aldosterona está encargada de la reabsorción de sodio, la secreción de potasio y la secreción de hidrogeniones. Entonces, pues va a haber principalmente hipertensión arterial, ¿no? Y esta es una de las principales causas de la hipertensión secundaria, ¿no? Eso es tanto por retención de volumen y por retención del sodio, ¿no? Y también, como vamos a tener mayor secreción de potasio, vamos a tener síntomas de hipocalemia, ¿no? Porque se va a secretar mayor cantidad de potasio y entonces a nivel corporal y clínico podemos verificar que los pacientes tienen mayor fatiga, mayor debilidad muscular, calambres. Bueno, también se puede generar cefalea, puede haber parestesias, incluso puede haber poliuria y polidipsia. Y como el potasio es un electrolito súper importante para la despolarización de membranas y en general para todo, incluso pueden haber palpitaciones, pueden haber problemas arrítmicos cardíacos e incluso también puede haber constipación a nivel
digestivo, ¿no? Entonces acá recordar con estas imágenes que cuando nosotros tenemos el síndrome de Cohn, vamos a tener un aumento de la presión arterial, ¿no? Y entonces también vamos a aumentar el número de las transmisiones, y siempre es importante recordar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Si nosotros lo dominamos bien y dominamos bien las funciones de la aldosterona, luego cuando hayan desbalances de todo este sistema, va a ser muchísimo más sencillo el poder recordar cuáles son las alteraciones, ¿no? Y bueno, como bibliografía para esta ponencia he utilizado el Tratado de Fisiología Guyton and Hall, el libro de Fisiología de Linda Costanzo también. Para la primera parte utilicé el Gray de Anatomía para Estudiantes y el Ross de Histología. Y para la última parte, que ha sido la parte clínica, he utilizado el PORT de Fisiopatología. Y bueno, algunas imágenes que siempre me parecen bastante bonitas las he utilizado también del First Aid del USMLE Step 1 para poder hacer que la presentación sea un poco más comprensible, ¿no? Y bueno, dicho esto, la verdad que muchas gracias a la SOCIEM UPC y bueno, en general a todos, un abrazo para ustedes, hermanos chilenos también, por darme la oportunidad de brindar esta presentación en esta oportunidad, ¿no? Bueno, como últimas recomendaciones les diría que no se queden con esta clase, siempre tengan ímpetu por leer un poco más, por descubrir más allá. Y bueno, nada, esperemos que nos podemos encontrar pronto en otras presentaciones y no se pierdan las presentaciones de mañana que también van a estar súper buenas. Vamos a ver fisiología gástrica y vamos a ver desbalances del equilibrio ácido-base. Muchas gracias. Gracias Diego por tu ponencia. No se olviden que el día de mañana continuamos con esta jornada de fisiología, con los temas de equilibrio ácido-base a cargo de Sebastián Valdivia y secreción gástrica a cargo de Gonzalo Castro. Los esperamos por este mismo canal.